tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana atípica, por lo menos para lo que pudimos ver en los últimos 2 años de la política argentina. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, porque la atención central del sistema político, ¿no?, de la sociedad, no está depositada en lo que pasa en la Argentina, sino en lo que pasa en la República Federativa del Brasil por las elecciones de Lula da Silva contra Jair Mesías Bolsonaro. Una elección que puede determinar no solamente cuestiones vinculadas a nuestro primer socio comercial, sino también a estrategias electorales. Es decir, vemos, producto del resultado en la primera vuelta, que en la segunda parte, en la última parte de la campaña, Lula da Silva continúa una suerte de corrimiento hacia el centro, transformándose en el favorito de la elección, y Bolsonaro galvaniza y consolida un discurso permanente de profundización, de radicalización de sus principales consignas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque puede ser un espejo para la Argentina, si bien Brasil aparentemente es un espejo de los Estados Unidos y la estrategia de Bolsonaro es muy similar a la del expresidente y favorito del Partido Republicano, Donald Trump. Pero lo que seteó la agenda política de la semana en nuestro país tiene que ver con el motivo, o mejor dicho, la decisión que tomó Facundo Manes de meterse con un tema tabú para Juntos por el Cambio, particularmente para el PRO, particularmente para Macri, que es la influencia y la ascendencia que tuvo el expresidente en todo lo que fue el espionaje ilegal y la operación entre la justicia y los servicios de inteligencia durante su mandato. Manes dice algo que es transversalmente aceptado en todos los sectores, incluido en los empresariales, en los sindicales, en los judiciales y naturalmente en los políticos, que es que hubo, yo lo voy a decir de una manera más elegante, juego brusco institucional por parte del macrismo. Manes le dice directamente populismo institucional, hubo operadores de la justicia y presiones sobre el Poder Judicial y articulación con los servicios de inteligencia. ¿Esto por qué es una ojiva nuclear? ¿Por qué es nitroglicerina esto para Macri? Bueno, porque obviamente la legitimidad que tiene un tercero validante para este tipo de discursos, como es Manes, es muy superior a la que puede tener cualquier oficialista, cualquier kirchnerista, cualquier peronista, o incluso socios suyos del radicalismo o de la coalición cívica. Por un punto central, hasta el momento, y lo voy a decir con una jerga para que se comprenda, Manes tiene una altísima imagen positiva, un enorme prestigio, y se ha demostrado, repito, hasta el momento como incarpeteable. Es decir, no hay ninguna situación de la vida privada o patrimonial de Facundo Manes que pueda ser utilizada por gente que le quiera hacer daño. Repito, hasta el momento, porque la creatividad de estos vectores o estos factores que orbitan al expresidente es muy alta y fecunda, es muy fecunda. Acá lo que pasó es historia conocida. Manes lo plantea en el canal de televisión La Nación Más ante un periodista que insistentemente ponía en debate si la comparación que hacía Manes era justa o no. Legítimo cuestionamiento, obviamente. Pero esto desata una furia por parte del dispositivo más cercano al expresidente que tiene una explicación muy clara, que es: a Macri se lo puede atacar, mejor dicho, sus socios, ¿no? Obviamente no la opinión pública, no el oficialismo, sus socios. Hay como un acuerdo no dicho, no escrito, que es que sus socios pueden atacarlo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por los resultados de la economía, por la gestión política con el peronismo, con el universo sindical. Pero hay un tema con el que nadie se mete en Juntos por el Cambio, porque además conocen la praxis de Macri en este universo, que es su operación, su relación, su ascendencia durante su mandato
con los servicios de inteligencia y con el Poder Judicial. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es porque es un tema tabú. El segundo es porque algunos de los factores que han tenido ejecución sobre esa agenda es gente de mucho poder. Hoy, no mirando para atrás, sino mirando en la actualidad y mirando para adelante. En el caso judicial, por ejemplo, en el universo judicial, el nombre que siempre se ha impuesto por sobre lo demás, que es el de Daniel Angelici, tiene no solamente un pasado con una enorme estructura y una muy eficiente construcción de poder, sino que lo sigue consolidando mirando para adelante. Y los factores que fueron los ejecutores de esta aparentemente decisión presidencial, según Facundo Manes, existe la hipótesis permanente de que quienes tienen algunas cuestiones que ocultar de su vida patrimonial o de su vida privada o de su vida política, bueno, no quieren confrontar de frente con figuras como, por ejemplo, Silvia Magdalani o Gustavo Arribas, desde el punto de vista de lo formal, porque hay otra estructura o varias estructuras paraestatales, inorgánicas, que trabajaron. Ahí es más difuso, bajo las órdenes a veces, como camaradas de ruta y a veces como ejercicios autónomos durante el gobierno de Macri, que tienen, repito, siempre este sobrevuelo de opacidad, pero además de temor en un sector del sistema. En parte por lo que le ocurrió, sin ir más lejos, a Cristina Kirchner, en parte también por lo que ocurrió en su momento con denuncias que han sido tan repugnantes que yo ni siquiera quiero reproducir contra figuras de orden público, periodistas, animadores de televisión, dirigentes políticos. Estoy hablando concretamente de la causa en Independiente, que todo el mundo, si le resuena, sabrá a qué estoy haciendo referencia. Y esto es interesante porque es en Independiente, casualmente, donde se genera a escala nacional, mejor dicho, a escala local, una suerte de precuela o de ensayo de lo que se está discutiendo dentro del macrismo a escala nacional. ¿Por qué? Porque con Cristian Ritondo como arquitecto, como ingeniero, la oposición le gana al oficialismo las elecciones en Independiente. ¿Y por qué es muy difícil escindir al PRO de la elección en Independiente? No solamente porque Néstor Grindetti, un SOCMA originario, ex ministro de Economía de Macri, alguien que dijo en ON hace un año que el día que antes de enfrentar a Macri él se retira de la política, que es uno de los principales intendentes de la provincia de Buenos Aires, de los armadores de cualquier opción electoral en la provincia de Buenos Aires, sea el vicepresidente primero, sino porque toda la ingeniería, toda la estructura fue una estrategia y ejecución de quien es hoy uno de los dos candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires del PRO, y no solamente del PRO, de Macri, que es Cristian Ritondo. Hubo mucha conversación sobre cuánto tuvo que ver o no el caso del CEO y fundador en realidad, principal accionista y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín. Los triunfadores niegan que haya tenido participación. Gastón Gaudio, que llegó de la mano de Luis Barrionuevo a una reunión con la nueva conducción del Club Atlético Independiente, y finalmente Barrionuevo terminó apoyando a la lista oficial. Pero un enorme armado, enorme por lo significativo. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente galvaniza esto es la relación entre quien es uno de los dos candidatos a gobernador y uno de los principales armadores de la candidatura de Diego Santilli en las elecciones que lo tuvieron como triunfador en el año 2021. Entonces también se puede ver acá un reacomodamiento
de figuras dentro del PRO en la provincia de Buenos Aires. Es decir, Grindetti y Ritondo, que compartían o comparten palco, digo, no lo sé ahora después de la elección, pero que compartían palco hasta hace algunos meses, ¿van a ir juntos o separados en la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué apoyos o qué falta de apoyos tiene Diego Santilli después de la lesión que se llevó a cabo entre Rodríguez Larreta y un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires a posteriori del triunfo de quien fue vicejefe de gobierno porteño en territorio bonaerense? Bueno, toda esta discusión tiene que ver porque Macri reaparece en su faceta literaria para decir, miren, si volvemos es para esto. Hoy se lo comparó en una nota, de una manera muy simpática, con Lenin. Con Lenin, cuando se preguntó qué hacer. Bueno, Macri aparentemente se pregunta ¿para qué? Ese ¿para qué?, que es una pregunta menos filosófica y con menos densidad posiblemente que la referencia histórica, sí tiene un apalancamiento en lo que está mirando Macri, en lo que ya dijo Macri. ¿Qué dijo Macri? Si los que van a ser candidatos no garantizan, yo voy a competir. Obviamente es un mensaje para Larreta, pero también para Bullrich. ¿Por qué? Porque hay algo que orbita dentro de la cabeza del líder del PRO, que es, yo puedo oficiar de gran elector si Horacio es candidato a presidente, porque lo puedo conducir psicológicamente, pero no tengo la seguridad de que si la candidata es Patricia yo la pueda delimitar o la pueda limitar, como sí tengo la certeza. Después el tiempo dirá si Larreta es presidente, si Macri tenía razón o no, pero como sí puedo hacer con Rodríguez Larreta. Entonces acá empieza a generarse otro debate al interior de Juntos por el Cambio, al interior del PRO, que es la persona que podía poner en riesgo la centralidad de Macri por la imagen positiva, porque según todas las encuestas ganaría una elección general, pero está muy disputada la interna de su propio espacio, que es el jefe de gobierno porteño. Bueno, le aparece otra figura con menos vigor electoral, con menos imagen positiva, con menos posiblemente intención de voto, pero que aparece como un peligro para el propio Macri. Rodríguez Larreta podría pensar, bueno, esto me conviene porque me saca de la escena, de la centralidad de esa escena. Y a un Rodríguez Larreta, a una Bullrich y a un Morales que ya se había mostrado, se había desmarcado de Macri, le creció un Manes. Miren lo que dijo Manes hace un rato nada más en Cadena 3 a propósito de lo que planteó públicamente y de las críticas que tuvo por parte del PRO. Una coalición sin disensos es una dictadura, dijo Facundo Manes. Es decir, Manes, alguien que, repito, no tiene ni deudas políticas con Macri, ni deudas políticas con Rodríguez Larreta, ni deudas políticas con Patricia Bullrich, está diciendo, el mensaje que está dando Manes es, emulando, si se quiere, a aquella magnífica Beatriz Arlo en 678, es conmigo no. Conmigo no, está diciendo Manes. Bueno, ¿amparado por quién? Por la UCR de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por quién más? Porque el esquema de Enrique Nosiglia se desmarcó, Gerardo Morales se desmarcó de Manes. ¿Quién acompaña a Manes? O le dicen, mirá, nosotros nos tenemos que desmarcar, pero seguí. Y se erige una potencial figura presidencial para el radicalismo que se le suma a la de Gerardo Morales. En medio de toda esta discusión, que tiene que ver centralmente con lo que estamos hablando, la discusión sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que lo vamos a conversar en la mesa, junto con lo que trajo Gabriel Morini hoy, que es de las causas armadas, por ejemplo, de lo que el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, llamó la Gestapo, que a él le gustaría tener una Gestapo antisindical. Una de las causas armadas de la Gestapo empieza a desmoronarse, beneficiando a una persona que representa para el PRO en la provincia de Buenos Aires la suma de todos los males.
Es María Eugenia Vidal, casualmente protagonista también de esta semana, de la que pasó y de la que pasó, no por haberse quejado de la falta de apego al trabajo de los argentinos y haberse tomado en días laborables descanso en un extraordinario hotel que tiene la ciudad de Bariloche, sino porque es una de las principales espadas de Juntos por el Cambio en rechazar la posible eliminación de las PASO. Y esto es bien interesante porque, así como el kirchnerismo celebraba la constitución de las primarias y hoy se debate internamente, no por un tema solamente ético, filosófico, sino de praxis. ¿Sí? La pregunta que se impone del kirchnerismo es, perfecto, eliminamos las PASO y el candidato nuestro, la candidata nuestra, ¿quién va a ser? Porque ahí sí puede haber un desmembramiento del Frente de Todos si no hay primarias, porque las internas partidarias no le alcanzan al Frente de Todos para dirimirlas. Pero escuchemos lo que decía María Eugenia Vidal sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o veámoslo, cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El voto, más que una obligación, es una oportunidad y un derecho. Sobre el futuro de las PASO para 2019, dijo Vidal: creo que tenemos que discutir después de estas elecciones en el Congreso si deben seguir o no, pero una vez que ya están lanzadas como ahora, había que aprovechar la oportunidad. Es decir, María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ponía en duda la utilidad o no de las primarias. Si bien es, que ahora obviamente es mucho más taxativa que en esta nota del diario La Nación, hay otros dirigentes de Juntos por el Cambio que han sido enfáticamente enemigos de las PASO y hoy son enfáticamente defensores de las PASO. Se ven en espejo con lo que pasa en el oficialismo. Pero volvemos, después de toda esta narrativa, a lo que hablábamos al comienzo. Manes encontró, hay que ver si agudiza, si profundiza en estas críticas, o se planta o se para, como hizo hoy en el reportaje de Cadena 3, pegó en el eje de flotación, en el único tabú, o uno de los pocos tabú que tiene el PRO para discutir públicamente. Y es el ejercicio institucional y parainstitucional que tuvo Macri con la justicia y los servicios de inteligencia cuando era presidente de la Nación. Empezamos a ganar algo, moví a la mesa, porque